Marcha una iniciativa y luego se mueven en un orden de posibilidades, ¿no? Entonces, y es una manera de conectar los programas, digamos que en todo caso son invenciones intelectuales, sistemas de pensamiento, con las muddy waters, ¿no? Con las aguas pantanosas del mundo real donde se producen las acciones y las decisiones penales. Entonces yo creo que es un concepto súper interesante, completa y absolutamente legible en clave burdiana de la teoría del campo. Y ahora, volviendo a la otra parte de tu pregunta, completamente legible en términos de un actor que tiene un hábitus y que produce, a partir de su hábitus general del campo, su hábitus de clase, una serie de acciones en un juego que involucra a otros actores, ¿no? Entonces, por eso la sintonía entre ese trabajo y, por ejemplo, las posiciones de Joshua más recientes y el libro especialmente de Long Struggle, tiene muchísimos elementos en común que a mí me parecen mucho más interesantes. Yo cuando leí los trabajos de Page, Phelps y Goodman juntos, ellos escribieron un artículo en el año 2015 en la revista Theoretical Criminology donde anticipan el argumento de su libro de 2017. Me pareció terriblemente interesante porque, de algún modo, yo no soy un lector de Bourdieu ni trabajo con la teoría de los campos de Bourdieu, sino que más bien este aparato conceptual está mucho más ligado a la herencia de Michel Foucault, desde mi punto de vista, la manera en la que yo percibo esa herencia. Y es muy interesante ver los puntos de conexión que por caminos distintos, a los que por caminos distintos podemos arribar a la hora de pensar el ejercicio del poder de castigar en las sociedades contemporáneas. Hay muchísimos puntos de contacto y por tanto muchísimas potenciales fertilizaciones cruzadas. Por tanto, yo ahora estoy leyendo mucho más Bourdieu o los bourdianos que lo que hice en toda mi vida, en los últimos 2 años. Y creo que hay ahí muchísimas cosas muy interesantes. Para quien le interese eso en particular, en el libro en el libro que hay que conseguir de algún modo, porque es incomprable, hay un capítulo de un colega español, un joven muy brillante que escribe cosas muy interesantes, que se llama Ignacio González, de la Universidad de Girona, que es sobre Bourdieu y la penalidad. Y es un estilo de lectura de Bourdieu ligada a la de Page, pero al mismo tiempo que busca ser original, tener una serie de innovaciones. Es un capítulo muy recomendable en la misma vena de un debate de carácter teórico, ¿no? Total y absolutamente teórico. Sí, vaya. Acho que no Punição em Sociedade Moderna, Garland fala que faz uma defesa da reabilitação como para frear a neutralização, né? Como função da pena, é isso mais ou menos. Ele fala que bom, em vias da neutralização até que a gente volte para as ideologias reis, né? De alguma forma, isso é essa valoração positiva que ele faz da pena, e será que é uma grande teoria, uma teoria absoluta da pena que caberia uma interpretação? No recuerdo esa valoración positiva en el trabajo específico de Garland, pero como, digamos, en líneas generales conozco bastante bien a Garland, diría que no hay ningún, digamos, sería algo completo y absolutamente esperable de las posiciones de Garland. Y es una afirmación muy frecuente, especialmente entre los sociólogos y los criminólogos estadounidenses durante el giro punitivo. O sea, frente al avance impresionante del giro punitivo, al encarcelamiento de masas, a la adopción explícita del vocabulario de la incapacitación como nueva justificación de castigo legal, muchísimos intelectuales, como muchos actores políticos y de la sociedad civil, se refugiaron en la idea de la rehabilitación como una manera de contrarrestar esos desenvolvimientos. Y decir, bueno, frente al avance de estos nuevos discursos de justificación del castigo legal que asumen sin tapujos la búsqueda de la producción de dolor y de sufrimiento, no la recubren de nada positivo, y que al hacerlo además combinan muy bien con el incremento de la punitividad. Si te tengo que incapacitar, bueno, ¿por qué te voy a dejar salir de la prisión? Si lo que necesito es neutralizarte porque vos sos un sujeto que expresa un máximo nivel de riesgo, bueno, lo que tengo que hacer es encerrarte hasta que te mueras. La justificación del life in prison, ¿no? Entonces, frente a eso, no recuerdo cómo lo hace Garland ahí, pero en general
es muy frecuente esa búsqueda en la idea de la rehabilitación, de un discurso que sea moral y políticamente capaz de contrarrestar esa deriva. En Garland podría además estar vinculado a una cierta nostalgia. Yo antes hice referencias acá. En el punto 2, a una cierta nostalgia por el pasado del welfarismo penal, que para mí se ve muy claramente en el tono de La cultura del control, del libro de 2001. Hay una especie de nostalgia por un pasado perdido, que sería un sistema penal que funcionaría de acuerdo a la ideología welfarista, entonces que pondría en el centro de la escena la ideología de la rehabilitación, que buscaría en definitiva hacer el bien a través de la pena. Te hago el mal, pero es para hacer un bien superior, y es un bien que encima no es de la sociedad solo, sino que es también tuyo. Porque te voy a castigar, te voy a causar dolor, pero para transformarte en un hombre normal, en un hombre honesto, y eso es algo bueno. Entonces te hago el bien, produciéndote el mal, y además hago el bien de la sociedad, porque no vas a cometer nuevos delitos en el futuro. Entonces hay, en la manera en la que aparece el welfarismo penal en el laburo, en el trabajo de Garland de 2001, hay muchas notas de nostalgia por un pasado que se perdió, por un pasado que se erosionó, que un poco ratificarían esto que vos percibiste leyendo el texto, digamos, de Castillo y Sociedad Moderna, esta valoración positiva de esa ideología de la rehabilitación. Garland no es un autor que se ocupe demasiado de escribir en términos normativos. Esto es muy importante, ¿no? Digamos, es un autor que toda su vida, y esto es así desde los primeros textos que escribió, tiene una visión bastante weberiana del trabajo científico en la ciencia social. Entonces cree que una cosa es la vocación del científico y otra cosa es la vocación del político. Entonces cree que en líneas generales hay que escribir textos sobre lo que está pasando y por qué pasa lo que está pasando. Y no se permite demasiados juicios normativos. Por supuesto, esos juicios normativos, como a todo el mundo, se le escapan a la hora de escribirlo, pero él trata de autolimitarse, digamos, ¿no? Trata de responder al mandato weberiano del científico como vocación. Entonces, trata de no hacer juicios de valor, pero se le cuela. Entonces no me sorprende que, como yo veo en La cultura del control, esos juicios de valor sobre el pasado welfarista se le cuelen en una defensa de este tipo. Ahora, cuando él se refiere a una teoría general de la penalidad, no se refiere a una teoría normativa, a lo que los juristas llaman una teoría de la pena, ¿no? Los juristas llaman una teoría de la pena a los distintos discursos de justificación del castigo legal y dicen, bueno, disuasión, rehabilitación, incapacitación, retribución, ¿no? Las prevenciones, prevención especial positiva, negativa, general, positiva, negativa, todo eso que se vuelve. Se refiere más bien a una teoría sociológica de la penalidad, que por tanto no busca responder a una cuestión normativa, que sería ¿para qué castigamos? Sino más bien busca responder a la pregunta ¿por qué castigamos? Pero no en términos normativos, sino sociológicos. ¿Cuáles son las dinámicas que hacen que se castigue, por un lado? ¿Y cuáles son las dinámicas que genera el castigo, por otro lado, ¿no? Entonces, digámoslo así, las condiciones del castigo y los efectos del castigo. Lo que sucede es que en el libro de 1990, que es un gran libro desde todos los puntos de vista, su esfuerzo es, voy a tratar de construir una teoría general que me explique sociológicamente la penalidad, acá y en la China, hoy y mañana. Y voy a dar cuenta de las condiciones y los efectos de la penalidad. Es una búsqueda terriblemente importante y ambiciosa, ¿no? Entonces, cuando mi comentario anterior era acerca de que este tipo de enfoque implica una mirada completa y absolutamente agnóstica sobre la búsqueda de una teoría general de la penalidad, me refería específicamente a eso, no tanto a la dimensión normativa. Ahora, para conectarlo con algo que me interesaba destacar y que no destaqué mucho cuando presenté estos 4 puntos, cuando Garland construye esta mirada sobre el pasado welfarista como algo que desapareció o está desapareciendo, comete un error sociológico, además de este problema normativo, esta nostalgia por un pasado perdido, que es que en realidad la ideología de la rehabilitación no desapareció en los Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Perdió la centralidad que tenía, pero decir que desapareció es algo imposible de hacer sociológicamente. Porque hay muchísimas jurisdicciones en los Estados Unidos donde la normativa formal sigue estando comprometida con la ideología de la rehabilitación.
hay muchísimas jurisdicciones en los Estados Unidos donde sigue existiendo libertad condicional, y la libertad condicional se construye con el lenguaje de la rehabilitación. Hay muchísimas jurisdicciones en los Estados Unidos donde hoy además hay un boom de las políticas de reentry. Y las políticas de reentry, o sea, las políticas que buscan incidir en la vida de la persona que sale de la prisión una vez que sale de la prisión para evitar que reincida, se construyen con el lenguaje de la rehabilitación. Y eso coincidió con los momentos, si querés, más álgidos del neoconservadurismo y el neoliberalismo en los Estados Unidos. En 2007, el gobierno de Bush hizo dictar una ley en el Parlamento que es la Second Chance Act, que es una ley que hoy está vigente y que se utiliza, lleva 10 años de implementación, que implica la transferencia de fondos multimillonarios del Estado federal a organizaciones de la sociedad civil que se dedican a hacer reentry. Esas organizaciones de la sociedad civil están por todos los Estados Unidos, son decenas de miles que se dedican a favorecer el reingreso de los presos a la vida social para evitar que cometan delitos. ¿Qué tipo de organizaciones? Claramente, organizaciones de carácter religioso, muy ligadas a los sectores más conservadores de las iglesias protestantes de los Estados Unidos, que invierten en mecanismos de reentry moralizantes, fuertemente ligados a la ideología de la rehabilitación, con una interpretación de carácter religioso. Entonces, estas evidencias empíricas han hecho que mucha gente tome este elemento del análisis de Garland 2001 y diga, bueno, exageraste lo que estabas viendo. Vos veías que perdía centralidad la ideología de la rehabilitación. Es cierto, no pudiste ver la Second Chance Act porque pasó después de que publicaste el libro. Pero a partir de lo que veías, creaste una idea de lo que está pasando, que lo que está pasando lo desvirtúa. ¿No? Y eso es muy importante desde mi punto de vista. Porque la ideología de la rehabilitación no es solo palabras. Hay mucha gente que cree que la ideología de la rehabilitación es solo palabras. Y para mí no es solo palabras, nunca lo fue. Eso quiere decir que la ideología de la rehabilitación se pone en marcha en las prisiones y que en las prisiones se hacen las cosas que la ideología de la rehabilitación dice que habría que hacer. No, nunca fue así. Pero la ideología de la rehabilitación tiene efectos concretos. Por eso en mis cárceles, sí, claro. Por eso en las cárceles que yo estudio hay tantos pabellones evangélicos. Una de las tantas razones de las que hay tantos pabellones evangélicos es que los pabellones evangélicos son geniales para un servicio de prisiones que no abandona la ideología de la rehabilitación, pero que sin embargo no sabe qué demonios hacer para rehabilitar a las personas, y además también descree en general de rehabilitar. Porque vienen estos pastores evangélicos y dicen, nosotros podemos rehabilitarnos, nosotros los convertimos y los rehabilitamos, dejanos hacerlo nosotros. Todo el servicio de prisiones dice, fenómeno, vos lo podés hacer, genial, listo. Entonces tiene efectos. Pues ahí hay un problema teórico interesantísimo para quienes están interesados en estudiar las prisiones. La ideología de la rehabilitación tiene efectos, ¿no? En la Argentina, todos los años hay una cuota de personas que son liberadas con liberación condicional. Y no hay liberación condicional sin ideología de la rehabilitación. El camino para la liberación condicional está plagado de decisiones que hablan el lenguaje de la rehabilitación. Informes de psicólogos, trabajadores sociales, jueces que hacen afirmaciones, ¿no? Por supuesto, nadie cree mucho en eso. Ninguno de los actores cree mucho en eso, pero tienen que hablar ese lenguaje y tienen que hablarlo para producir la liberación condicional. Ustedes dirán, ¿y por qué tienen que producir la liberación condicional? Primero porque lo dice la ley y está en el Código Penal, pero además porque no hay forma de gobernar las prisiones sin libertad condicional. La libertad condicional es un gran instrumento de gobierno de las prisiones. Lo fue siempre. Entonces no es un instrumento de rehabilitación, qué sé yo, son una idea. Tiendo a pensar que no, pero seguramente es un gran instrumento para gobernar las prisiones. Si yo tengo a todos ustedes presos y de acá para allá son todos presos procesados a los que no puedo liberar condicionalmente, y de acá para acá son todos presos condenados, todos esos presos condenados tengo a este sector a los que no puedo liberar condicionalmente porque son condenados por delitos que no admiten liberación condicional, por ejemplo son residentes, pero ustedes sí. Bueno, ustedes ya sé cómo gobernan. Les digo, miren, yo tengo una zanahoria así de grande que se llama libertad condicional. Ustedes quieren esta zanahoria, tienen que hacer A, B, C y D. Cada vez que yo diga que las paredes son verdes, ustedes tienen que decir que las paredes son verdes. El que diga que las paredes son blancas, le como la zanahoria. ¿Entendieron? Y todo el mundo dice, sí, claro, entendimos, obvio. Porque todo preso lo único que quiere hacer es obtener libertad. Entonces, rápidamente hay una socialización en cómo hago para subir en la escala del régimen de progresividad y llego a la libertad condicional. Es cierto, no me sirve para gobernarte a ustedes, gobernarlos a ustedes,
porque están presos preventivos. Y a ustedes seguramente no, porque son presos condenados que no tienen libertad condicional. Y de hecho ustedes son un quilombo para mí. Como director de la prisión tengo un lío bárbaro, no sé cómo gobernarlos. Porque lo voy a tener que tener preso durante largos tiempos. No tengo la libertad condicional para gobernarlo. Entonces tengo que tratar de crear otro mecanismo de premios y castigos que les sea lo suficientemente contundente para que ustedes se alineen con lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, por ejemplo, agarro y los meto a todos ustedes en una misma ala de la prisión. Que es muy inteligente. No los pongo con ellos, con los que tengo la zanahoria de la libertad condicional. Ni los pongo con ustedes, aunque tampoco tengo la zanahoria de la libertad condicional, pero la voy a tener, porque cuando los condenen, una parte de ustedes van a pasar a ser el grupo de aquellos. Entonces, cuando ustedes pasen a ser condenados, les voy a decir, esta es la zanahoria, la libertad condicional se construye así. Y de hecho se los empiezo a explicar cuando ustedes entran en la prisión. Se los explico el primer día que llegan. Les digo, ustedes están acá adentro, ¿quieren salir? ¿Saben cómo se sale de acá? Así. A veces. La ideología de la rehabilitación es súper importante. Entonces, quienes dicen que en América Latina las prisiones han abandonado la ideología de la rehabilitación, para mí nunca fueron una prisión en la Argentina. Porque en las prisiones en la Argentina la ideología de la rehabilitación está recontra viva, haciendo lo mismo que hizo siempre, que no es corregir, tratar, hacer el bien, es gobernar. Me admito un comentario así, porque me gustaría escuchar tu diferenciación en ese aspecto, porque me parece que, aunque necesariamente esté conectado, no es lo mismo hablar de resocialización y moralización simplemente. Me parece que en muchos momentos esos aspectos que has descrito como resocialización son pura moralización, porque en la idea normal de resocialización está inscrita la idea de movilidad social. Resocializarse significa poder ser egreso de la prisión y poder por lo menos transitar entre clases o permanecer en la tuya con un estatus de dignidad positiva, porque has cumplido no solo la parte retributiva, pero has salido con alguna calificación de reingreso. En ese examen de post-penalidad se daría también la evaluación de la resocialización. Entonces parece que los movimientos de resocialización que son característicos de América Latina hoy, especialmente el neopentecostal evangélico, son mucho más de moralización para disciplina y no tienen que ver con un programa posterior de reinserción, y por eso que describirlo como resolución me pareció un poco... Sí. ¿Qué piensas? No, yo creo que la palabra, bueno, depende un poco de qué hablamos cuando hablamos de resocialización. Claro, yo me estaba refiriendo a la presencia, en la Argentina hay una ley de prisiones que es federal. Esa ley de prisiones dice, artículo primero, dice, las cárceles están orientadas a, no dice resocialización, dice reinserción social. En Brasil dice armónica reintegración social del condenado, de la pena. Entonces, ese mandato legal, que es de un carácter extraordinariamente general, es el mismo mandato legal que tenía la ley penitenciaria de 1958 y es el mismo mandato legal que tenía la ley penitenciaria de 1933, aunque le fueron cambiando la expresión, digamos. Ese mandato legal en la Argentina, en términos de los servicios de prisiones, siempre estuvo ligado a ese objetivo, al régimen progresivo, ¿no? A la idea de que te trato penitenciariamente y te voy haciendo pasar por distintas etapas para llegar hasta la libertad. Ese tratamiento involucra un componente que es trabajo, entonces un componente que es educación. Te educo y te hago trabajar para darte herramientas para que cuando salgas de la prisión puedas tener oportunidades de vivir fuera del mundo del delito. Ahora, ese componente de ascenso social al que vos haces referencia una vez que salís, ascenso en sentido de pasar de sectores económicos y socialmente desfavorecidos a sectores menos desfavorecidos, no forma parte integrante de la retórica de la resocialización en los servicios de prisiones y en el discurso legal. En el discurso legal se piensa que la resocialización o la reintegración social se logra, el discurso legal y el discurso retórico de los servicios de prisiones, se logra brindando estas oportunidades de educación y trabajo que te permitirían subsistir en un mundo, en el afuera, en el mundo social, más allá de violar la ley. Ahora, en ningún momento hay un compromiso de que eso va a hacer que tus condiciones de vida mejoren extraordinariamente en comparación con lo que eran antes de que entraste a la prisión. No forma parte integrante de este discurso.
De hecho, yo diría que en las versiones oficiales es un discurso que todavía está bastante atado a los topoi de la criminología positivista. Y por eso, por ejemplo, tiene toda una deriva psicológica que ha sido siempre muy fuerte, siempre como fachada, como retórica, en el lenguaje de los operadores de prisiones. Entonces, cuando uno lee los informes de lo que en la Argentina se llaman organismos técnicos criminológicos, lee, que son informes que se hacen todo el tiempo, hay mucha producción de esos informes, lee muchos elementos que están vinculados a análisis de la personalidad del individuo y de la mutación de la personalidad del individuo. Entonces, es cierto que hay un compromiso legal de proveer herramientas que deberían servirte para una inserción social digna, pero digamos, para usar una expresión del derecho, es una obligación de medios y no de resultados. ¿Se entiende? Yo te doy estas herramientas, ahora no te aseguro que con esto efectivamente van a mejorar tus condiciones de vida. Entonces, ese tipo, todo este lenguaje que está extraordinariamente presente no quiere decir que los operadores que lo manejan crean en ese lenguaje, que es otro problema. A veces se generan estos problemas que son problemas muy interesantes desde el punto de vista sociológico. Hay muchos operadores que usan ese lenguaje pero no creen en el mismo, o sea, no creen que ellos van a lograr efectivamente rehabilitar a la persona en términos de que deje de ser una persona que comete delitos y pasa a ser una persona que no comete delitos. Nosotros hicimos una investigación entrevistando psicólogos, trabajadores sociales que trabajan en prisión. Entrevistamos 68 profesionales. Y una de las cosas que tratábamos de entender es cómo una persona que trabaja en una prisión, le da sentido a lo que hace todos los días. ¿No? Se levanta todos los días, va a la prisión, está de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, haciendo cosas en un mundo hostil, en donde pasan todo el tiempo cosas horribles, ¿no? Y esa persona, como psicólogo, como trabajador social, tiene que lidiar con ese trabajo sucio, como le decía Everett Hughes, el famoso sociólogo de la Escuela de Chicago. Un trabajo que está teñido, manchado por la suciedad, cosas feas. Entonces tratamos de trabajar sobre eso, cómo las personas le dan sentido y lidian con el carácter sucio de su trabajo. Entonces, una de las preguntas que les hacíamos tenía que ver con esto de cómo imagina su trabajo en relación con la rehabilitación. Y lo que encontramos es en realidad un montón de gente bastante realista que descree que sus intervenciones logran per se la rehabilitación, salvo algunos locos medio neopositivistas ahí, pero digamos que eran muy poquitos. La mayor parte de la gente cree que en realidad que ellos hacen lo mejor que pueden, que el problema de que los individuos se involucren en actividades delictivas es un problema de carácter estructural, que las intervenciones que ellos hacen son escasas en recursos y en posibilidades y por tanto son muy débiles, y que tratan de hacerlo lo mejor posible, y que en el mejor de los casos, y esto es muy interesante, logran reducir algunos de los daños que la prisión produce. Entonces hay una idea muy difundida de reducción del daño como forma de justificar tu trabajo dentro de la prisión. Entonces, que exista la ideología de la rehabilitación y que se utilice, y el lenguaje, como algo que nace de la exigencia del mismo campo. El campo te exige que vos uses el lenguaje, no quiere decir que los actores se relacionen con ese lenguaje en términos optimistas, crean en que lo que hacen está generando eso. Pero lo que yo trato siempre de resaltar con respecto a este problema es que la ideología de la rehabilitación cumple un rol extraordinariamente importante en la estructuración del mecanismo de gobierno de la prisión. Esto independientemente de que alguien se rehabilite, no tiene nada que ver, son dos cosas radicalmente distintas. La ideología de la rehabilitación cumple un rol muy importante porque justifica una serie de instrumentos que son fundamentales para gobernar al menos una parte de la población encarcelada. Y para mí eso es así, era así, en 1921, en 1933, en 1958, en 1996 y en 2018. Entonces, son todos años de reformas legales. Sigue siendo tan importante en la Argentina y es una inercia, ¿no? Volviendo a este punto. No es algo que cambió, ¿no? Cuando a mí me presentan imágenes del campo penal contemporáneo como un campo en plena ebullición donde todo cambia, yo digo, bueno, sí, está bien, ok, hay cosas que cambian, no digo que no, pero hay también persistencias que son súper significativas, y para mí esta es una evidente, y cualquier persona que trabaje en las prisiones y se acerque un poquito a las prisiones se da cuenta que
esa serie de instrumentos no podrían funcionar si esa prisión se ve privada de la ideología correccional, ¿no? Y aquí, para mí, eso es terriblemente evidente. Entonces, con respecto a los pabellones evangélicos, ¿no? En esta parte del comentario, lo que pasa ahí es que los pabellones evangélicos construyen su propia versión, de algún modo, de la ideología correccional o rehabilitadora, que pasa por la conversión. La conversión religiosa es el fenómeno que genera una persona que no comete delitos. Entonces, lo que hay ahí es como una especie de simbiosis, de alianza extraordinaria entre actores distintos. El pastor externo a la prisión, que trabaja en los barrios marginales de donde provienen los presos en las cárceles argentinas, se conecta con un director de prisión. Los dos tienen un terreno común, que es, decimos que queremos hacer el bien. Yo a través de la conversión religiosa, yo a través de la corrección, el régimen disciplinario, la educación, el tratamiento, bla, bla, bla. El pastor le dice, yo sé hacer eso que vos no sabés hacer, dejame un espacio para hacerlo. Y el director dice, bueno, le dice varias cosas más, pero le dice entre otras cosas cuánto hay. Dice, ¿y vos cuánto tenés para dar? ¿No? Porque hay una cosa que se llama diezmo, que es muy importante para entender los pabellones evangélicos. Todo preso en un pabellón evangélico le paga al siervo del pabellón evangélico una parte del dinero que recibe del Estado todos los meses. Y las familias de los presos afuera también hacen contribuciones económicas. Entonces hay también una esfera en absoluto marginal de este fenómeno, que es una esfera económica. Y no sería del todo descabellado que una parte de ese dinero termine en las arcas del director de prisión. Pero además de eso, el director de prisión dice, bueno, ¿cómo vas a lograr eso que vos decís, etcétera, etcétera? Y evidentemente tiene obviamente un esquema extraordinariamente moralizador, que por otro lado es extraordinariamente pariente de la prisión. La prisión, ¿no? Digamos, los otros días estaba leyendo una tesis de una estudiante mía que trabajó sobre cárceles de mujeres, ¿no? Entonces ella cuenta que trabaja sobre el cuerpo de las mujeres dentro de la cárcel de mujeres, los efectos en el cuerpo de la cárcel. Entonces, una de las cosas que usa como observación es los gestos de las mujeres de cuando están dentro de la prisión, de caminar con la cabeza gacha y con las manos atrás del cuerpo, aun cuando no estén esposadas. Digamos, y eso es parte de un aprendizaje que las guardias le imponen en la prisión. Las guardias dicen, no me puedes mirar a los ojos, tenés que mirar al piso, no puedes mirar a nadie cuando caminas conmigo y no puedes saludar a nadie, y tenés que poner las manos detrás de la espalda, y la otra cosa es tenés que caminar al lado de la pared. Nunca puedes caminar en el medio de los corredores. Entonces ella, mi estudiante, se sorprendía de cómo las mujeres reproducen esa postura corporal cuando caminan sin guardias alrededor, ¿no? O caminan, por ejemplo, en el patio o en un corredor yendo de un lugar al otro. Entonces les parecía como una observación interesante, y a mí me parece una buena observación de cómo se inscribe en el cuerpo la prisión. Pero es un ejemplo extraordinario de el disciplinamiento, la moralización de los presos adentro de la prisión. Lo que tiene es que la moralización de los pabellones evangélicos tiene todo este contenido, si se quiere, digámoslo así, más creíble, ¿no? Claramente. Pero digamos, bueno, me están prometiendo la salvación, que no es una cosa menor. No, está bastante bien, que nos prometan salvarnos, está bastante bien. En cambio, la guardia cárcel no me promete nada. Me prometen, a fin de cuentas, en todo caso, si yo bajo la cabeza, camino al lado de la pared del pasillo, pongo las manos atrás, no saludo a nadie ni miro a nadie, me promete que va a tener un buen concepto de mí, y eso en algún momento va a servir cuando me tengan que pasar de una ala a otra, cuando me permitan acceder a la educación, o me permitan acceder al trabajo, o me permitan ir al grupo de teatro, o como me permitan acceder a una salida transitoria, o finalmente a la libertad condicional. Entonces, digamos, el pabellón evangélico ofrece como una promesa de la conversión, ¿no? Después hay toda una serie, podríamos hablar ahora de eso porque me interesa mucho, pero está esta cosa de que yo conozco presos convertidos. Conozco presos que viven en pabellones evangélicos, pero también conozco presos convertidos, que viven en pabellones evangélicos pero son presos convertidos. De hecho, estamos siguiendo, suena feo, pero estamos trabajando con 2 presos convertidos que están fuera del pabellón evangélico. Y un poco lo que queremos ver es eso. ¿Qué le pasa a un preso del pabellón evangélico, convertido de verdad? O sea, que realmente ha expresado una transformación en su personalidad ligada a la religión, etc.
cuando sale de la prisión. Y una de las cosas que estamos descubriendo con estos dos casos, estas dos historias de vida, es que la iglesia evangélica es extraordinariamente efectiva como mecanismo de reentry. La iglesia evangélica está allá afuera, el Estado no está, pero la iglesia evangélica sí. Entonces hay toda una serie de necesidades materiales con las que estos presos se enfrentan, que para los presos convertidos realmente, y hay toda una discusión de quién es el convertido y quién no, quién lo selecciona, cómo se selecciona, que es fascinante, parecería funcional efectivamente. Entonces, qué sé yo, el tipo que está convertido, además de estar convertido, te podría decir, che, además de estar convertido, hoy yo puedo sobrevivir más o menos dignamente. Y no tengo que estar en ninguna manteca, no tengo que estar en ningún escenario de actividades delictivas que sean más o menos riesgosos para mí, tanto porque pueda perder la vida o pueda ser encarcelado nuevamente. Con lo cual, mi conversión es un ajuste bastante racional a los problemas de mi trayectoria vital. ¿No? O sea, digamos, si lo mirás, si uno fuera un funcionalista, un sociólogo funcionalista, le diría eso como claro, una función extraordinaria. Bueno, me fui de tema, perdón.